estar acá. Yo no pude venir el domingo pasado y por problemas de estudio, pero mi corazón estaba aquí presente. Es un agrado estar con ustedes. Ustedes saben cuánto los quiero a cada uno. Me doy el paréntesis, el paréntesis de llamarles, de comunicarme con algunos. Mando audio rápido a veces, pero trato de estar pendiente de los hermanos, de saludarlos, de saber cómo están. Y ese es mi ministerio, creo. Ha sido una semana conflictiva, los virus, los niños, eso me afecta mucho porque mi hija falleció en un año que estuvo así, de tan mala la contaminación y los virus, y mi hija se le complicó todo con todo esto que está pasando ahora. Me acordé mucho de ese año, porque era así como una crisis, ¿verdad?, con los niños, la meningitis, me acuerdo en ese año. Y les pido que estén orando por todos esos padres que pierden sus bebés, porque no es fácil perder un hijo. Entonces estamos viendo un impacto ambiental, un impacto en la salud de los bebés. Y está contradictorio porque antes del COVID como que a los niños no les pasaba nada. Y ahora al revés, los grandes no les pasa nada y a los chiquititos, los más chiquititos, están sufriendo los embates de este virus incisional. ¿Sincicial? No sé. Sincicial. Me puse incisial. Porque yo hablo al revés, soy de otro país. Ya. Yo ya les saludé y quiero hablar sobre una parábola que es muy, muy significativa, muy aprendida, muy sabida por todos, ¿verdad? Que es la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Estamos en un tiempo donde cada vez la juventud la estamos perdiendo por ser tan hedonista, ¿verdad? Todos los jóvenes piensan en ellos, esto de los celulares, en las redes sociales, vemos tanta cosa y se nos olvida las sencillas enseñanzas del Señor. Yo creo que también va por el contexto de la persona, porque creo que atiendo ya casi de 10 pacientes yo, a donde estoy trabajando, y casi todos tienen problemas en su contexto familiar. De allí vienen las problemáticas. ¿Cuáles son las problemáticas? Los padres, la mamá, ¿verdad? Y entonces, de allí podemos entender también que como somos nosotros van a ser nuestros hijos, a pesar de que se nos descarríen, ¿verdad? Pero sin embargo los jóvenes siempre son como los padres, en los valores, ¿o no? El otro día estaba Benjamín, el hijo de Cristian, allá en la casa, y nos hablaba, y qué sé yo, y él me decía, no, que tengo que juntarme con un amigo porque está con problemas, y se ha querido como suicidar y yo quiero estar con él. Entonces uno ve ahí a la Anita y al Kitty, pues, siempre como ahí queriendo ayudar al prójimo. Entonces finalmente se cumple esto de que el contexto tiene mucho que ver, lo que ven con las acciones, porque yo puedo predicarle todo el día a los hijos y tener la radio cristiana y aleluya, amén y gloria a Dios, pero si no tengo acciones reales, los hijos no aprenden en realidad lo que tenemos que enseñarles con acción, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado en lo que nosotros accionamos. Y el hecho de que nosotros estemos en una congregación y que tengamos un tiempo con el Señor, nos hace buenas personas en cuanto a nuestras acciones. No solamente el venir los domingos, no, ¿verdad? Entonces, conocemos la parábola y dice que me ayudó mi amor con la parábola. Es uno de los pasajes más populares de la Biblia y lo utilizamos como la moral, ¿verdad? Como una enseñanza a la moral, como una ayuda al prójimo, ¿verdad? De bondad, caridad y de misericordia, porque la misericordia debe caracterizarnos como hijos de Dios, ¿no? La ayuda. Porque a veces nosotros juzgamos la ayuda, no sé si usted, a veces así como, a ver, vamos a hacer una lista, a ver si trabaja, si los hijos trabajan, sí. Claro, entonces vamos a hacer un filtro,
como cuando el gobierno le da el IFE a la gente, ¿verdad? La mayoría queda afuera. Pero en nosotros no puede haber ese tipo de misericordia con filtro. Obviamente sí, tiene que haber una sabiduría más que un filtro, pero siempre uno sabe cuando una persona necesita apoyo. Y el apoyo más lindo es cuando nosotros, lo tengo aquí porque se me olvidó la palabra, pero es la proximidad. ¿Verdad? La proximidad que yo tengo con la persona. Yo sufro con los pacientes un poco. Entonces de repente digo yo, churra, a lo mejor me equivoqué de carrera, debería haber estudiado enfermería, haber puesto inyecciones. Porque me agota, me dan ganas de ayudarlos espiritualmente. Y me he equivocado, hermana. Me he equivocado. Estamos terminando la terapia cuando yo casi que digo, vamos. Oye, señor, ayúdame porque no puedo decir eso. Éticamente no se puede. Éticamente no se puede porque yo no le puedo incrementar mi creencia. No puede. Pero yo sé que necesitan del Señor. Tengo un joven que es sumamente exitoso en todo lo que hace, pero se siente tan solo. Fue hermoso, inteligente, pero me siento solo. Bueno, lo exploramos porque no sabía cuál era el sentimiento que lo embargaba. Pero el asunto es que él, bueno, tampoco, porque son todas cosas éticas, ¿verdad? Pero él tuvo un gemelo, igual, o sea, idéntico, y tengo el video, se los voy a mandar después, porque él me dijo, yo participé en un programa, qué sé yo, de la rehabilitación de las personas que están con discapacidad. Y me mandó 2 videos, fue mi minuto de fama, así que, y él tuvo su gemelo, y su gemelo nació con parálisis cerebral. Entonces su madre se dedicó toda la vida a su hermano. Y bueno, y él fue muy resiliente porque el joven hizo todo lo que pudiese a la mano para ayudar en su hogar, sin su padre, por supuesto, un hogar que confiaba en ese sentido. Pero llevó la soledad, porque de ser hermano de una persona con discapacidad y saber que la madre está siempre atenta, ¿verdad? Que es natural, a él le dejó una emoción, un sentimiento de soledad. Y de hacerlo todo bien, para ayudar. Pero sin embargo, necesita el cariño de su hermano. Su hermano murió, pero él todavía está con esta a veces que se siente, no tengo ganas de más. Y yo pensaba en la iglesia, tampoco creo mucho en la yo que tenía alguna vez, no. ¿Por qué? Porque claro, yo sufrí mucho su madre. Entonces ahí es donde a nosotros nos falta hablar, ¿verdad? Y no solamente hablar, sino que actuar. Entonces ella está tratando de poner una organización, una fundación para ayuda para las madres que tienen problemas con los hijos discapacitados. Y yo le dije, a mí, yo gratuitamente lo doy. Por el afán de predicar, pero de algún tipo, ¿verdad? Entonces, porque ¿qué más ayuda de la que nos da el Señor para soportar esas aflicciones? Tener un hijo, y yo me involucré además mucho más, porque mi hija, si hubiera quedado viva, hubiera sido en la misma condición. Entonces, yo visualizo esa imagen donde yo también pudiese haber vivido esa experiencia de tener un hijo con discapacidad, y mucha discapacidad. Y digo yo, que capaz que también me hubiera pasado un poco lo mismo, haber dejado totalmente de lado a las otras niñas. Y mi esposo está esperando que yo diga la palabra. Ya. No, ¿usted me pidió ayuda? Sí, mi amor. Es que se me fue me vuelve un poquito. Vamos a leer la parábola para ver lo que significa el buen samaritano. Le voy a ayudar a mi esposa. Está en Evangelio de Lucas, capítulo 10, del 25 en adelante. Capítulo 10 de Lucas, versículo 25. Aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, hablando de Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Sí, ¿qué está escrito en la ley? Lo hace como pregunta. Claro.
¿Ah? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Buena, Gustavo, bien. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. No es de casualidad que el Señor le pregunte quién es el prójimo, porque finalmente lo hace reflexionar al que le pregunta, ¿verdad? Porque la pregunta era capciosa, ¿verdad? Era así como decir: a ver, ¿quién es? Porque a veces las personas muy letradas, no estoy generalizando, pero hay veces que en la religión nos hace hacer así, no, tú, no sé, cuántos versículos te sabes, claro, y tiene respuesta para todo, y qué sé yo, pero finalmente las acciones escapan mucho de lo que son. Entonces, ¿cuál es el prójimo? ¿El samaritano? Claro. El samaritano. No fue el sacerdote, porque a veces, a eso es lo que quiero explicar, el sacerdote a veces por la religión, por todo lo que tiene esto de yo hacer religión, o sea, yo el ser santo, ser, no sé, cuidarme, porque antiguamente era como el mundo, yo ver a los samaritanos, acercarse al que es débil, no sé, o los leprosos, también hay otra enseñanza sobre la leprosa. Hace que el sacerdote no sea, a lo mejor tuvo misericordia, pero no tuvo la acción. ¿Está conmigo? Porque uno puede decir: sí, yo podría, pero eso es como una buena intención. Claro, una intención. La acción es la que va. ¿Entiendes? Yo a veces Marcelo me dice: no pensemos, hagámoslo, porque finalmente uno se te queda a veces en la agenda de las cosas que quiere hacer. Cuando uno, por ejemplo, está enojado con la amiga, lo mejor que tiene que hacer es hablar con la amiga y solucionar el problema. No pensarlo tanto, ¿verdad? Tener buena relación, tratar lo posible de llevar bien la fiesta en paz, como se dice, ¿verdad? Y ser el buen samaritano, llevarnos de buenas acciones. Entonces, precisamente en estos momentos debemos cuestionar lo que tenemos por cierto y preguntarnos: ¿llegamos al menos cerca de agotar las posibilidades de ser buenas personas, de ser gente que tenga alguna acción? ¿O solamente nos quedamos en la intención? ¿Amén? Entonces, esto de la proximidad que yo estaba hablando es muy importante en el hecho de acercarnos a las personas. Porque nos la estamos juzgando. Porque la gente se siente, o sea, si usted hace una encuesta afuera, la gente se siente muy juzgada por la iglesia. Por eso la iglesia está con menos personas y menos jóvenes. Porque los jóvenes, ¿qué dicen? Nada, para que me digan que yo dejé de fumar aquí, que la fiesta, no sé. ¿Verdad? Y me juzgan y van a hacerme. Entonces, finalmente, la iglesia queda
el medio de poder atraer, o no atraer, sino que poder decirles que nosotros no somos juzgadores, pero ¿cómo le podemos decir que somos juzgadores si juzgamos a cada rato? Y déjeme decirle que yo era una persona muy juzgadora y muy criticona, pero con todo lo que he aprendido me doy cuenta que cuando uno juzga y critica, se está uno exponiendo solo, no piensa, no analiza, no se pone en los zapatos de otro y no tiene mis hijos. Y yo me pongo como ejemplo porque lo hacía. Yo tenía una mamá súper criticona y buena para juzgar. Entonces traía el modelo. Y decía, no, es que esto se hace así, como decía Marcelo. Y si no se hace así, no. Y he reflexionado, he flexibilizado. Bueno, la madurez también a uno lo hace cambiar. Y leer, y estudiar, y estar con personas. Entonces a ti no, lo primero que te enseñan es juzgar, porque el juzgar ya es una predisposición a que la persona pueda abrirse, ¿verdad? Porque si tú te abres con alguien y tú lo primero que pensar, ella me va a juzgar, ¿verdad? ¿Y quién somos nosotros para juzgar? Por eso Jesús tuvo tanta fama y tanta aceptación por los hombres, porque Jesús nos enseñó totalmente el revés de lo contrario. Hay que ver el contexto, cómo la persona fue criada, qué problemáticas tuvo en su vida para ser como él. Porque es fácil decir sí, pero es que, bueno, esto es así, esto es así, está acá. Pero socialmente nosotros somos integrales. No solamente nosotros como seres humanos entendemos a ciertas características. Nuestra mente va más allá, emociones, sentimientos, afectividad, y eso es inamovible. Nosotros somos personas que necesitamos afecto, y cuando no hemos recibido afecto ni atención cuando niños, se nos nota cuando grandes. Y debemos desarrollarla, y tener paciencia, y tener, ¿verdad?, proximidad. No sé si usted me puede repetir esa palabra, proximidad. ¿Verdad? Porque finalmente el estar es mejor que hablar. ¿Verdad? El estar, escuchar, atender, y que la problemática del otro sea para mí algo importante. Aunque sea para él, o por ejemplo, no sé, antes uno decía, ay, este problema es, ya, chao, no importa, estáis haciéndote un problema, ¿verdad? Porque uno tiene esa típica manera de, ay, te estáis llevando un vaso de agua. Pero se siente horrible. Horrible. Que te digan eso, claro. Entonces, uno dice, no, yo no puedo decir eso a nadie. ¿Por qué? Porque yo no estoy viviendo con ella. Porque a la hora que yo vivo lo de ella, capaz que esté tirándome del cuarto piso abajo. Pero solemos como sociedad minimizar las emociones del otro. Y eso hace que la sociedad sea cada vez más fría, más independiente. ¿Verdad? Todos van en el metro ahí en espalda, todos en su mundo, ¿verdad? Y como hemos dicho, otras veces se tira bien al metro y como que nos enojamos porque ya me claro. O están emocional, ay, pasa llorando. ¿Qué sabe usted de lo que ella siente en su corazón y de su personalidad? Que tampoco yo lo entendía. Todos tenemos diferentes personas. A lo mejor a mí no me enseñaron a llorar tanto como otros que llorar. Y yo tengo que respetar, porque cada ser humano es digno. Qué bueno lo que aprendí. Precioso, precioso. ¿Sabes que lo aprendí? Bueno, voy a decir algo que no es muy bueno. Yo estoy cristiana evangélica hace muchos años, pero en la iglesia a veces se dice, pero en la comunidad no se aprende. ¿Por qué? Porque hay mucha envidia, hay mucho liderazgo, hay mucho, ¿me entienden? Hay poca cercanía. Bueno, no en mi caso, con el pastor yo tuve mucha cercanía, pero hay mucho, no sé, hay una cosa así como de... ¿Ah? Está viciado ya. Está como viciado un poco eso de que yo soy esto, yo soy y... La posición. Claro, entonces de repente, como todas las decisiones, de repente se dicen, entonces, lamentablemente yo lo aprendí por pensador. Entonces, no es porque la Biblia no lo dice, claro que lo dice Jesús, pero no se hace. Y no se enseña en este sentido a no juzgar. No se enseña bien. Claro, porque yo creía que juzgar era, bueno, uno tiene que juzgar como dice la Biblia, pero no juzgar a la persona. O sea, uno no puede decir, este no puede entrar.
o este no puede venir, o este no sé, si hiciera esto que yo digo, cosas así. Entonces nosotros estamos mandados a acompañar, a aproximarnos a la persona, a acercarnos y a ser como uno de ellos. ¿Amén? No, yo soy el pastor. Sí, tenemos una autoridad espiritual que es la cobertura y otros que lo llaman. Pero tenemos lo primero que ser cercanos. Porque mi hijo trabaja en una radio por ahí, de pastores, y algunos pastores no lo saludan. Y me dice mi hijo, nada de proximidad. Entonces, lamentablemente, a veces es ser pastor a una persona que no está bien, no mentalmente con ninguna enfermedad, sino que con sus emociones, sus sentimientos bien posicionados en la tierra, lo que hace un llamado pastoral, como un llamado carabinero, un llamado, lo hace sentirse superior. Y eso pasa en Carabinero, en Fuerza Aérea, en el registro público, en el hospital, entonces, ¿verdad? Entonces, la persona inmadurez y que inmadurez tiene algunos problemitas, algunos trastornos por ahí, que se siente un poquito disminuido, ¿verdad? Quiere ponerle el pie encima a todo. ¿O no es así? Y también pasa en los pastores y en los liderados, porque no estamos bien centrados en lo que es en realidad la vida social y comunidad, la ayuda, ¿verdad? Porque a nadie ayuda en realidad eso. No sé si está conmigo por ahí. Entonces, la reflexión es: ve y hazlo tú mismo. Haz tú lo mismo. ¿Verdad? Hay que concentrarnos en adorar a Dios, glorificarle, exaltarle, ver su majestad, amarle, ¿verdad? Y practicar lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, amar al prójimo, a esa persona cercana que necesita nuestra ayuda, como expresa Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que seamos luz. Y a veces, como decía por ahí otra persona que escucho también, a veces también a nuestros hijos los tratamos peor que a nada. A nuestros propios hijos a veces le decimos cosas que no le dijéramos a nadie. También tenemos que tener un cuidado con eso, porque yo también era así como, estaba así, está allá, pero también me he dado cuenta que he sido inflexible en eso y de repente hay que también tratar al hijo con respeto y amabilidad, cosa que no me enseñaron. No lo viví como hija, a mí me lo imponían. Mis padres eran buenos padres, protectores, pero me imponían todo, y todo era la orden de ellos, ¿verdad? Porque se hacía en la casa lo que ellos decían. Jamás sentí que me respetaran en cuanto a privacidad, ¿no? Y era así como aquí lo yo, ¿me entiendes? Entonces yo también tenía un poco eso, y me daba cuenta que tampoco está correcto. Pero, y usted dirá, pucha, ¿y hace cuánto usted es pastora de Buenos Aires? Y me resulta que no estoy dando cuenta hace como 4 años una cosa. Porque uno va evolucionando. No es que uno diga, usted qué sé yo, lo va a hacer bien, lee la Biblia, encontramos con usted unos matrimonios que son como pastores, usted es pastor, y ya que es perfecto. Usted va creciendo. Y aprendió a respetar, a escuchar, a madurar con respecto a ser padre también, porque y a ser hermana, y a dar muchas cosas de roles, ¿verdad? Y creo que nosotros nos debemos a nosotros mismos y a veces digo yo, escucha, lo llamamos a esta persona y la llamo y le digo, veámonos, porque a veces como la familia también nos separamos y a veces pensamos que el prójimo solamente es la persona que está en necesidad económica. O ya, el caballero que está debajo del puente, ya vamos a darle comida. Pero a veces también el prójimo está en nuestra familia, pero a veces en la misma casa. Yo tengo una paciente que es evangélica y su hijo se atiende con otra compañera que atiende niños. Y el niño está con iniciaciones
son ideas físicas. No tiene otro nombre, ¿no? Entonces ella me llama llorando y me dice doctora, y le digo, no, dice doctora, no es doctor, pero le dice así. Y me dice, mi hijo me llamó a llorar, me llamó que me dijo que se iba a suicidio, que le tengo que guardar los cordones, guardar los cuchillos. Entonces a veces en el mismo hogar estamos fijados en otras cosas y no en nuestros hijos. Y digo yo, también él es el prójimo de ella. Entonces pasan cosas dentro del hogar que a veces por también tanto iglesia, tantos compromisos, hermanos que pasaban en la iglesia, y los hijos, bueno, están solos y se sienten solos. No solamente estas cosas pasan afuera, porque a veces uno dice, no, al vecino, le pasará al otro, pero también nos pasa a nosotros. Entonces, yo creo que esta parábola es súper importante porque finalmente el sacerdote, el levita, el que cantaba, ¿verdad? El otro que llevaba la palabra del Señor en ese tiempo, no tomaron en cuenta, ¿verdad?, la misericordia. Y la misericordia es para toda una familia. También para mi esposo. A ver si mi esposo está cansado y no tengo misericordia. ¿Sí o no? Sí. Entonces ya, si no, yo también trabajo. Dice uno, ¿verdad? Que va a estar cansado. O al revés. Uno dice, sí, soy bueno afuera y que soy tan amable, y hoy en la casa, como decía mi esposo, no soy capaz de botar ni la basura. O ver que mi esposo está cansado, está agotado. Entonces la misericordia se aplica para muchas cosas. Y el amor al prójimo. ¿Ah? Porque el amor al prójimo es, ¿verdad? Como decía aquí, ¿cómo decías tú, Marcelita? ¿Cómo dijiste? En muchas cosas. No, como decía, ve tú y haz lo mismo. Claro. Y a veces eso me llama la atención, porque también el esposo cuando está, hay esposos que cuando la mujer está enferma, como que quiere irse de la casa. ¿Sí o no? Sí. Ojalá escaparse. Y yo estoy haciendo la tesis de los hombres que se quedan con las mujeres que están con casa. Porque muchos, o sea, yo le diría que el 70% de los hombres se separan cuando la mujer está con casa. ¿Saben por qué? Porque no tienen habilidades. Ni siquiera no tienen habilidades terapéuticas, como se le llama, porque no se les enseña. Y también el hombre tiene tanto temor a que todo se desbarajuste que lo que prefiere es escapar. El 70% de los hombres. No dicen nada. Y la mujer no la abandona. O sea, podríamos decir que la mujer es más misericordiosa. Parece que somos culturalmente tenemos más misericordia, porque también culturalmente nos has enseñado a ser la cuidadora, la que cuida al hijo, al abuelito, al papá. Es cultural también, porque es de un país machista. ¿Sí? Entonces tenemos que sacarnos eso también un poco de la cabeza. Yo creo que tenemos que equiparar, ¿verdad? Equiparar las cosas. ¿Estamos bien en la hora, pastor? Entonces, la parábola del buen samaritano nos enseña a abandonar nuestra preocupación por nosotros mismos y estar atentos a la necesidad de los demás, compartir nuestro tiempo, porque a veces la necesidad no solamente dije yo, ¿verdad?, económica. A veces también es compartir nuestro tiempo, talentos, ¿verdad?, consejos y la palabra del Señor. No perder la oportunidad, ¿verdad?, devolver a Dios todos los dones que nos han dado y compartirlos generosamente. Si tenemos un don, entregarlo, ¿verdad? Si yo tengo un don de dar la palabra, lo oigo. Si tengo un don de escuchar, escucho. Si tengo dones, yo tengo que hacerlo. Y eso para el Señor es bueno, porque cada uno tiene un don, ¿verdad?, de misericordia. Puede ser, no sé, pues, le gusta rezar, le gusta atender, le gusta, no sé, cuando vamos a Pupuya, también es un don, ¿verdad? Porque ahí nos encontramos con otro tipo de personas, que están más solas, son adultos mayores, y viven otra realidad que nosotros, ¿verdad? Y a veces uno dice, ay, nos va a contar lo mismo la señora, pero no importa, es su realidad, y tenemos que escucharla con respeto, ¿amén? Así que
Ayudar a los demás no es solo un buen gesto. Aquel que ayuda logra comprender el sentido máximo de su existencia en la tierra. Si nosotros ayudamos, repito, ayudar a los demás no es solo un buen gesto. Aquel que ayuda logra comprender el sentido máximo de la existencia en la tierra. Cuando uno no logra entender, cuando la gente dice, no sé por qué estoy aquí, porque realmente tiene que uno lograr enseñar a los hijos esto del prójimo, ¿verdad? Porque si no, uno logra no sentirse útil en la vida. Es una realidad. Porque no ser padre también es misericordia. Ahora los chicos también quieren ser padres. La medida en la cual habla Lucas es la manera por la cual nos encontramos con nosotros mismos. Mire qué lindo, cuando damos nos encontramos con nosotros mismos. Nos encontramos, bueno, cuando usted tiene un hijo se encuentra con usted, porque usted da todo el tiempo por el hijo, ¿no? Es como el amor más, claro, cercano, el próximo. Y hay mamás que no quieren al hijo, ¿verdad? No tienen un problema y no, lo rechazan. En la maternidad, pues todo proximidad, amamantar es proximidad. Muchas veces nos comportamos como niños que disfrutan la atención de los padres. Este es un camino todavía peligroso porque es el camino por el cual nos quedamos ciegos por la proximidad del prójimo, como hiciera el sacerdote y el levita. El sacerdote y el levita como niños para dar atención al Señor, ¿verdad? Hicieron toda la ley, volviendo lo primero, que era ayudar al Señor. Porque el sacerdote no se podía ensuciar, tenía varias condiciones. No podía tocar lo inmundo y miles de leyes que no lo hicieron próximo a la necesidad. ¿Y el levita también venía acá? Venía con la guitarra. Pero el samaritano, que era de un pueblo, era de un pueblo samaritano que inclusive se llevaba mal con los judíos, ¿verdad? Y eran como rechazados por ellos. El samaritano fue la iglesia. Nos deja una enseñanza. A veces nosotros creemos, déjeme decirle, superiores. Le decimos, los pecadores se van a ir al infierno, ¿verdad? Digo yo. Pero eso no ocurre en esta iglesia. No. Que hay que, oye, pero se ocurrió. Pero yo digo, ahora digo yo, a mis 40 años digo, ya. Sí mentí también, ya, ¿verdad? Ahora digo yo, cuando yo escucho algo así, yo me quedo callada igual, ¿cachai? Para no armar la polémica, ¿me entiendes? Porque también la polémica no es del Señor. ¿Ya? Pero cuando yo escucho eso, yo digo, me duele la guata, porque digo, o sea, ¿quién se puede poner en el lugar de Dios para juzgar? Líbrame, Señor, de que mis pensamientos estén muy lejos de esa actitud. Así es que somos imagen del Señor, lo que nos hace recordar que nuestra vida primero es transitoria. Un día estamos, ¿verdad? Por este motivo, Lucas apunta hacia una medida cuando habla dad y se os dará. Dad y se os dará. Pero no para que siempre esto de que demos, ¿verdad? Y voy a recibir, voy a ser millonario, voy a tener mejor vehículo. Revísese eso, revíseselo. Porque a veces nuestras, ¿verdad? Pensamientos están puestos en algo de como superación, riqueza, no sé, algo raro. No encuentro que eso no es ser bendecido en realidad. La bendición del Señor sí está, pero creo que tenemos que, ¿verdad?, analizar la palabra del Señor y no dejarnos confundir con palabras de, ¿verdad?, de palabras que nos saquen de nuestra misericordia. ¿Amén? Así es que quiero que podamos meditar un poquito
podamos orar y decir al Señor que nos llene de su sabiduría. Amén. Y que nos dé entendimiento para poder lograr saber dónde está la verdadera sabiduría. El mundo, nosotros ya conocemos cómo está la cosa allá afuera. Cada uno quiere sorprender a otro con los bienes y con lo que tiene. Bueno, Instagram y todo eso está especialista para eso, ¿verdad? Pero que la misericordia nos ayude a poder entender que va más allá de esas cosas malas. Amén. Padre, te damos gracias por esta mañana, en esta tarde. Agradecemos por tu Espíritu Santo que nos moldea cada día. Gracias por la unidad, la paz, Señor, por tu soberanía en nuestra cabeza, en nuestra mente, que nos hace reflexionar en cada cosa que vemos. Te pedimos, Espíritu Santo, que esta palabra esté en nosotros, que la misericordia, Señor, sea abundante, que no sea una sola palabra, sino que también actos, hechos y acciones. De que podamos aproximarnos a lo que necesitan, poder, Señor, aproximarnos a la necesidad, podamos aproximarnos, Señor, a las personas que necesitamos escuchar, orar, atender. Hay muchos de nosotros que aquí están pasando cosas complicadas, asuntos que no hemos resuelto, pensamientos que vienen negativos con respecto al trabajo, a la familia, tantas cosas que tenemos, pero confiamos en esta tarde en tu misericordia para con nosotros, Señor. Ponemos nuestras cargas sobre ti porque sabemos que tú las llevarás, así dice tu palabra. Que toda la ansiedad la ponemos sobre ti porque tú la llevarás. Y ponemos a todas estas personas que a veces con las cuales estamos preocupadas, Señor, y queremos ser. Tenemos tantas ganas de hacer tantas cosas, pero a veces no alcanza nuestra verdad, nuestra capacidad para la ayuda, pero como iglesia te pedimos misericordia. También misericordia con los niños que están sufriendo, los padres, con las clínicas, los hospitales llenos de enfermos. Cada vez vemos más desgracias, Señor, se ha ido de las manos, la contaminación, tantas cosas que estamos haciendo. Ayúdanos, Señor, a poder sobrellevar, Señor, y poder ser, Señor, ese árbol que dice el Salmo, que podamos dar sombra a los que necesitan, Señor. Gracias. Podamos meditar, reflexionar en esta mañana, agradecer. Hay tanta depresión, tanta angustia, tanto desespero. Por los jóvenes también oramos, Señor. Hay una liviandad en los jóvenes, tantas cosas que la sociedad ha provocado, Señor, y que a veces ni siquiera son responsables de lo que han enseñado. Padre, te damos gracias por ellos y los bendecimos. Así que nombre a sus hijos que son jóvenes adultos, y comience a bendecirlos. Gracias, Señor. Sabemos que tú estás con ellos. Amén. Y queremos nosotros también poder avanzar en nuestra mente para poder ser misericordiosos en juicio para ellos se sientan, Señor, cómodos en una iglesia que también los entiende, los acoge, Señor. Te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Si alguno tiene alguna necesidad, que necesita una oración especial, pase para adelante que nosotros podemos orar por usted. Amén, sí, Señor. Podemos bendecirle. Pastora, yo quiero pedir oración por Rosa Marambio, la que contaba delante una amiga de la infancia que ella tuvo cáncer al útero y el Señor la sanó, pero ahora le volvió y ya se le fue el hígado. Ella más que nada está muy mal anímicamente. Quería pedir oración por ella porque ella necesita mucho del Señor. Amén. 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 Entonces hay que aproximarse también a ella. Sí. Hay que aproximarse, ir a verla. Amén. Orar por ella. Amén. Y vamos a orar por ella también. ¿Quién más necesita oración? ¿Alguien necesita que oremos por ustedes? Aquí estamos abiertos para orar. No tenga temor, no tenga vergüenza. Está el Espíritu Santo. Yo correría al altar si está el Espíritu
pero bueno, no se asusten. No. Así es que está abierto unos minutos para que usted pueda, si quiere, necesita orar. Amén. Amén.